Saludos a todos y bienvenidos a este emocionante viaje en el mundo de la tecnología. Hoy, les mostraremos cómo transformar esa vieja PC en una auténtica bestia de velocidad en tan solo unos sencillos pasos. Prepárense para esta increíble experiencia. Comenzamos nuestro viaje presentándoles a nuestra protagonista, una PC que alguna vez fue rápida y eficiente, pero con el paso del tiempo, se ha vuelto más lenta y frustrante de usar. La lentitud de esta computadora es evidente en el tiempo que lleva a abrir aplicaciones y realizar tareas básicas. ¿Cuál es la razón detrás de esta lentitud? Un disco duro tradicional, conocido como HDD. Estos dispositivos, aunque funcionales, han quedado atrás en cuanto a velocidad y eficiencia. Son como los antiguos relojes de cuerda que, a pesar de funcionar, no pueden competir con la precisión y rapidez de un moderno reloj digital. Pero hoy, estamos a punto de cambiar esta historia. Les presentamos a nuestro héroe de la historia, el SSD, o unidad de estado sólido. El SSD es un dispositivo de almacenamiento que ofrece una velocidad sorprendente, una eficiencia excepcional y una confiabilidad inigualable. Imaginen cambiar su viejo coche por un cohete espacial. Esa es la diferencia entre un HDD y un SSD. Ahora, adentrémonos en los pasos simples para transformar su PC vieja en una bestia de velocidad. No se preocupen, esto es más fácil de lo que piensan. Paso 1. Antes de realizar cualquier cambio, realice una copia de seguridad de todos sus datos importantes en un dispositivo externo. Nunca se sabe cuándo podría necesitar recuperar esa información crucial. Paso 2. Adquiera un SSD que sea compatible con su PC. Asegúrese de verificar las especificaciones de su computadora antes de comprar, para garantizar una transición sin problemas. Paso 3. Llegó el momento de instalar el SSD en su PC. Los procedimientos varían según el modelo de su computadora, así que siga las instrucciones del fabricante o, si es necesario, consulte a un profesional para una instalación experta. Paso 4. Clone su sistema operativo y todos sus datos desde el HDD al SSD. Esto garantizará que no pierda absolutamente nada durante la transición y que todo esté listo para funcionar de inmediato. Paso 5. Configure el SSD como la unidad principal de arranque en su PC. Esta configuración es crucial para aprovechar al máximo la velocidad y eficiencia del SSD. Y ahora, el momento que todos han estado esperando. Después de seguir estos simples pasos, miren los resultados asombrosos. Miren cómo nuestra PC, que antes era lenta y frustrante de usar, se ha transformado en una máquina rápida y eficiente. Las aplicaciones se abren al instante, el tiempo de arranque es increíblemente rápido y la experiencia de uso es completamente nueva. Es como si hubiéramos dado un salto en el tiempo hacia una PC moderna. Entonces, ¿por qué todos deberíamos hacer esto? Porque no se trata solo de tener una PC más rápida, sino de aprovechar al máximo la tecnología disponible. Un SSD no solo revitalizará su vieja PC, sino que también prolongará su vida útil, lo que significa que podrá seguir utilizando su inversión durante mucho más tiempo. Y aquí viene nuestro llamado a la acción. Si tienen una PC vieja que necesita una actualización, no lo piensen más. Transforme su PC en una bestia de velocidad con un SSD. La tecnología está ahí para ser aprovechada, y esta es una de las formas más simples y efectivas de hacerlo. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Ahora, no esperen más. Transformen su PC hoy mismo y experimenten la diferencia por ustedes mismos. ¿Están listos para el cambio? Hagámoslo juntos. Recuerden, la velocidad y la eficiencia están al alcance de su mano. No dejen que su vieja PC los frene. Aprovechen la tecnología y hagan que su experiencia informática sea más rápida y eficiente que nunca. El futuro de la tecnología está en sus manos. Siguiendo estas recomendaciones, podrás mantener tus equipos de cómputo en buen estado de funcionamiento y aumentar su vida útil. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario. Suscríbete a mi canal para más videos como este y no olvides darle clic al link que se encuentra en la parte de abajo. Hasta la próxima.